creo que la mala suerte o la buena, no creo que tan buena, pero casi siempre ser el último de momentos recordados. Creo que te pasó en el primer clásico mundial en el 2006, si mal no lo recuerdo. Pero el más recordado es el del 2008, porque te pasó incluso hasta una serie mundial con los Nationals, pero te pasó en el 2008. Todo el mundo achaca a tu vez, o sea, uno puede poner cualquier cosa que hizo Yuli Gurriel y van 5 o 6 satélites a responder. Doble batió para doble play en el 2008. En, ¿cómo, ¿Cómo lidia un pelotero con crítica? Porque yo creo que a nivel mediático en Cuba, ahora mismo, en un momento dado, fue César Prieto, todavía César ahora está haciendo su carrera, si llega, puede que sea tan mediático igual, pero el mediatismo que se mueve una noticia de Yuli Gurriel es muy grande, tanto comentarios positivos como negativos. ¿Cómo tú lidias con eso? Como ser humano, porque uno tiene sangre en las venas y veces que uno va para abajo y uno le molesta y uno dice, manda bien y come. Y este no. Sí, sí, no, mira, y fue bien difícil, principalmente al principio. Al principio, como te dije, yo no entendía ese asedio, ese ataque que yo tenía prácticamente permanente. Primero, yo quise pensar, ¿no?, que era por mi papá, por llegar ahí, porque era lo primero que todo el mundo nos decía, ¿no?, que era por llegar por el hijo de papá y demás. Pero ya pasaba el tiempo y seguían lo mismo y después cambiaban y yo no lo entendía. Yo lo que, al contrario, lo cogía de una manera caliente, ¿no? Ya no resistía a en todos los estadios y gritaban y demás, y llegaba a la habitación y tiraba de todo, esta gente, y hablaba con mi papá a veces, ¿no? Que era uno de los más que me hablaba, pero yo no entiendo, pero ¿por qué me gritan tanto? Si yo me siento que yo cada vez me estoy superando más, yo me siento mucho mejor que al principio, y tenía buenos resultados, venía ya teniendo buenos resultados. Y la gente era peor todavía. La gente, mientras más iba pasando el tiempo, la gente me gritaba más. Y salía a los estadios y ya yo no quería hablar con nadie, no, la cogía con todo el mundo. Y de verdad que pasó el tiempo y fui madurando mucho más. Eh, una frase bien lógica y verdadera que mi mamá me dijo una vez: preocúpate cuando no hablen de ti. Si hablan de ti es porque estás haciendo las cosas bien. Y eso siempre estuvo en mi cabeza. Y después de ese año del 2008, un momento bien duro para mí, todo el mundo sabe, ¿no? La medalla de oro, un torneo que desde el principio no me salieron bien las cosas, no me sentía bien en bate. Es un torneo corto que cuando tú no empiezas bien, es bien difícil, ¿no?, poder transitar con éxito. Momento bien difícil, batí para doble play. No me sentí bien, lógicamente no, me sentí bien triste por no haber ayudado a mi equipo en ese momento que lo necesitaba. Pero de verdad que yo soy una gente que afrento la realidad, ¿no? Y soy de los que piensa que detrás de un éxito hay siempre una derrota, y siempre hay una decepción, siempre hay un momento malo de eso. Y eso es lo que uno siempre tiene que tratar de levantarse, ¿no? Porque es bien difícil una carrera tan larga que tú no tengas momentos como ese. Y ese momento difícil, mucha gente puede que no quiera, ¿no?, que se vuelva a dar o que se dé una situación de esa magnitud, de ese momento, ¿no? Yo siempre estuve dispuesto a que si se me vuelve a dar, lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a intentar, porque de verdad que uno lo siente, ¿no? Y es de la manera que yo lo veo. No tengo miedo a fallar. Uno lo intenta una y otra vez y lo volvería a intentar, ¿no? Este es un deporte tan bonito que te da la posibilidad de tener revancha
como esa, ¿no? De momentos que te vuelve a poner la vida y te dice, es este momento y gracias a Dios he podido disfrutar más de momentos agradables que de momentos tan Exacto. desagradables como ese. Exacto, eso me quería referir yo, que no hay comparación entre los momentos de satisfacción que tú has tenido en el béisbol con la cosa mala que puedes haber hecho en determinado momento. Para mí fue extraño, Yuli, verte cambiar de posición, de siempre acostumbrado a verte jugando la tercera base y de momento verte como inicialista. Psicológicamente, para ti, ¿cómo fue ese cambio? Fue duro también. De verdad que nunca me imaginé cambiarme a primera base. Todo el mundo sabe que bueno, ya cuando pasa el tiempo, muchos jugadores pasan a primera base, ¿no? Ya terminando sus carreras, pasan a primera base, una posición relativamente más cómoda en aquel tiempo. Y era normal, ¿no? Pero yo prácticamente acababa de llegar, 32 años, y estar en primera base, no. El problema es que donde yo vengo, los primeras bases ya son jugadores que o tienen mucha edad o son jugadores que siempre han bateado mucho y ya y la defensa no era de élite, ¿no? O algo así. Sí, que no son atléticos, es porque bateaba, hay que ponerlo a algún lado, papá. Exactamente. Entonces cuando ellos me dicen, no, tú juegas left field, en mi vida yo he jugado left field. De una vez en una Superliga en 2004 jugué right field y no me fue tan mal, pero era una cosa que nunca había jugado, ¿no? Me acuerdo que jugaba right field y de pronto quitaban a Betancourt y lo ponían para acción y entonces a mí me bajaban para segunda. Yo veía desde allá atrás las cosas chiquititas, entonces cuando veía a la gente de aquí ahí, yo decía, si van por aquí me van a matar a mí, entonces, y era bien difícil para mí, y eso fue a principios del 2003. Entonces, tú vas al fin, ya uno está aquí, ya no, uno no, como bien dice, ¿no? Ya ellos son tus dueños, ¿no? Si ellos, tú le puedes dar una sugerencia, pero si ellos te dicen, tú vas para allá, es para allá. Tú vas a jugar left field. A mí yo le dije, bueno, a mí lo que me importa es jugar. Yo left field, yo voy para allá, yo puedo jugar. Pero no era lo que yo quería, ¿no? Y lo que yo esperaba. Al principio pusieron a Bregman para el left field. No, tampoco había jugado left field, mucho menos que yo. Y entonces al otro año se abre esa posición en primera y me dicen, bueno, tú voy a jugar primera. Y bueno, si este es lo que hay, yo voy a jugar primera. Me sentí fatal ahí porque de verdad que no me sentía bien, no coordinaba, no me imagino. Los jugadores me ayudaron bastante ahí, pero me costó 1 o 2 años para adaptarme a esa posición. De verdad que me hubiera gustado jugar tercera desde el principio, pero bueno, de verdad que el equipo que tenía no era increíble y tenía unos jugadores de mucha calidad ahí también. Tengo una pregunta. Hagan todas las preguntas que quieran, no hay problema. Sí, me veo con porque tiene que haberte pasado por la mente. Cuando decidiste salir en la Serie del Caribe y que llegas a debutar con 32 años, ¿no te dio hasta cierto punto miedo de decir, llegué muy viejo? Porque, ¿sabes? Tú tenías la experiencia de Cuba, de muchísimos peloteros que tú has visto, que en Cuba tú sabes, decías, ya pasaste los 30 años, ya eres un viejo, ya estás para retiro. ¿Cómo fue tu caso? Claro que sí, eso lo tenía bien presente porque yo sabía que jugadores así que habían llegado con más de 30, 31 años no habían tenido la posibilidad de jugar, ¿no? Eran muy escasos, no sé, eran bien pocos los que habían podido jugar, ¿no? Y yo tenía esa certidumbre, ¿no? Pero ya yo no aguantaba más, en Cuba, ya habían pasado muchas cosas y una de las cosas principales que yo tenía en mente era que mi hermano hiciera su carrera aquí en Estados Unidos, ¿entiendes? Que no pasara como
me había pasado a mí, ¿no? Que no había tenido la posibilidad de jugar lo suficiente aquí en Estados Unidos y eso era lo primordial. Era una incertidumbre. Yo no sabía si podía firmar esa edad. Prácticamente sin firmar, no era sin jugar, prácticamente sin firmar. Pero ya lo tenía en mente, ya habían pasado muchas cosas ahí en Cuba y ya vino lo de Japón, ya yo vi cómo era el sistema profesional y eso fue una de las cosas que me abrió mucho los ojos también. Ese poco tiempo, la mitad de la temporada en Japón, me abrió mucho la vista y la entendera, ¿no? Ahí yo una vez dije, bueno, si yo creo que si yo hubiera visto esto antes, si yo hubiera tenido esta posibilidad antes de jugar aquí profesionalmente, yo hubiera tomado la decisión mucho antes. Porque llegar ahí, cómo es el sistema profesional, bien libre, venir de un equipo nacional que es bien restringido, son muy, tú sabes, sin pocas libertades, va al hotel, juega, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, y venir de pronto y tener esa libertad. Me acuerdo que el traductor me dijo el primer día, mira, este es el apartamento tuyo, no sé qué más, toma la llave, ¿a qué hora quieres que te van a buscar mañana? No, a tal hora, no, está bien, cuídate. Y él cerró, yo me vi solo así en ese, yo dije, pero solo aquí, ¿qué hago? ¿Qué hago yo ¿Dónde está ahora? ¿Dónde es que está me vigila la puerta? ¿Dónde está que me quita el Exacto, teléfono? uno se siente súper extraño. Y yo decía, mi madre, y tuve un mes y pico solo, sin la familia, después que vino la familia, pero verdad que te sientes de una manera increíble y una de las cosas que uno no sabe al principio es ese miedo también de la familia, de cuándo la vas a ver, de cómo te sentirás tú solo en un lado, fuera de la familia. Pero ahí donde tú te das cuenta, donde yo me di cuenta que yo voy a haberlo hecho antes, ¿entiendes? De verdad que una posibilidad esa es súper bueno. Pero como ya lo tenía pensado, esa última temporada en Cuba yo me preparé como nunca. Yo me preparé como si estuviera en Grandes Ligas, con preparador físico. Como decía, yo en el 2006, después del 2006, mi motivación cayó bastante. Pero ya en ese año, la intensidad mío y el deseo y el interés fue como esos primeros años míos de novato. Así que yo sabía que era muy difícil firmar. Yo dije, bueno, entonces lo que me queda aquí es tener un año lo mejor que yo tenga posible y tener una buena serie Caribe para abrirle aunque sea los ojos a la gente. Todo el mundo sabe la edad que tengo y yo tengo la posibilidad. Por eso fue que tuve tan buen año ese último año en Cuba. Sí, recuerdo, bateaste 500 y te quitaron turnos al bate porque te faltaban como 8 turnos para llegar y te pusieron, póngale que batió 8-0 y pégate ahí para que gane el título bate. Así mismo. Eso ya venía, eso no fue casualidad, eso ya venía, ya estaba ya visto, ya. Eso estaba preparado. Y sobre lo que te gritaban. Tú eras, yo creo que uno de los peloteros, bueno, yo creo que el que más le gritaban cosas en toda Cuba. ¿Cuál era el estadio que tú decías, tengo que salir al terreno y esta gente va a empezar desde que calienta hasta que se acaba el juego y convierte en la guagua? ¿Cuál era el terreno ese que tú decías, no quiero ir ahí por esto? Desgraciadamente no fue uno, fueron varios estadios que yo llegaba y decía, hay que jugar aquí ahora, increíblemente. Desde la isla, que todo el mundo sabe que desde la isla es bien chiquito, bien pegado ahí a la malla. Tienes el público aquí. Ese no me perdonaba a mí. Recuerdo que tenía que salir a día de la isla, había una mallita bien pegada, se me mataban ahí. Lógicamente por Michelle, ¿no? Y de verdad que eran bien duros. Desde Pinar del Río, desde el principio, y me tocó debutar ahí, como novato en Pinar del Río. Escuchamos de Santi Espíritu en ese tiempo, siempre debutaba con Pinar del Río, y me tocó debutar de novato ahí en Pinar del Río. Yo era el primer bate del equipo. Desde que yo salí, para colmo yo estaba jugando tercera base y tenía el número 10. Desde que yo salí, nada más, el cajón de bate,
que cogí, bueno, que cogí los bates, que salí, la gente, fue algo extraño. Fíjate que yo me asusté y entré para adentro y dije, ¿esto será conmigo? No puede ser. Me acuerdo que Mendoza estaba atrás de mí y me dijo, sí, eres tú, dale. Y yo dije, no puede ser. Salí de nuevo y la gente igual. Yo dije, ¿cómo yo bateo aquí ahora? Dime tú. Te lo juro que me temblaron las piernas. El pitcher era Bautino Corral y me temblaron las piernas de tanto que me estaban gritando esa gente. Yo decía, pero no puede ser. Y hablaba con mi padre después, pero ¿por qué la cogen conmigo? No, tranquilo, pero si yo no he hecho nada, ¿qué tengo que hacer? Yo no he hecho nada. Ese es uno de los estadios duros, latino obviamente, y Santiago de Cuba. En casi todo a mí me gritaban, pero eso era duro, ¿verdad? Que no, vaya, ya yo iba a batear, ya iba al terreno y ya decía, no, ya, de nuevo esta gente ahora, la vez que yo salgo. Esos eran los estadios principales, bien duros. Yuri, yo decía los números tan increíbles que tú dejaste en las series nacionales. Pienso que había muy pocos pitchers que tú no le pudieras batear, que te dominaban, pero entre ellos, ¿cuál era el que te resultaba más incómodo, más difícil? Siempre hubo bastante pitches incómodos que yo me enfrenté, el caso de Contreras, el caso de Ibar también lo veía bien cómodo, Vera, un lanzador que tenía una calidad increíble, pero el que yo no le daba, prácticamente le di muy poco Giles, era Lazo. Lazo, no sé, tú sabes que él tenía la forma esa del golear de Bichar, y yo no sé de qué manera él se enteró de que a mí me tiraba una bola por aquí, ya más o menos me incomodaba, y él me hacía eso, a veces me tiraba, y entonces ya después ya me tiraba 3 slides por allá, yo le tiraba, y llegó un tiempito que prácticamente era un ao borrela, y me ponchaba y todo, y yo no lo ponchaba mucho, y él hacía lo que quería. Y recuerdo que su último año, yo nunca había podido conectar ni jonrón, bueno, si no le daba ni hit, ¿qué jonrón le iba a dar? Y me acuerdo que su último año en Santi Espíritu, le doy jonrón por el left, y cuando voy llegando a home, que él me espera en home, y me dice, yo, y me saludó y me dijo, al fin me diste honor. Como diciendo, casi me voy y no me agarra. Él fue a home, fíjate que era un espectáculo ese hombre. Fue a home y me saludó antes de llegar a home, increíblemente. Al fin me diste uno, porque no, era de verdad que un lanzador increíble. ¿Y te dio algún pelotazo? No me iba a dar nunca, pero sí me pasó bien cerca. Varias veces. Sí, varias veces. Y tú sabes, bueno, uno se pone, bueno, inmaduro que era yo también ese tiempo, yo me ponía mal de la cabeza y ahí venían a tirarme 3 slides seguidos y Julia atrás de 3 slides. Y era ponche y ao y ponche y ao y prácticamente no le daba ni fao casi.